Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un suave silbido. Jake Morrison las atravesó con paso firme, con su traje negro impecable y expresión serena. Tras él, su ayudante, Lisa Bennett, llevaba una pequeña tableta y mantenía la misma apariencia neutral que se había convertido en su sello distintivo durante los últimos 3 años. La cámara era enorme. Cientos de especies alienígenas se sentaban en filas curvas que se elevaban hasta el techo. El aire olía extraño, impregnado de la sensación de mundos y seres diferentes. Los traductores zumbaban silenciosamente, convirtiendo las palabras alienígenas en algo comprensible para los humanos. Jake se sentó en la pequeña sección humana. Solo había 12 sillas para la humanidad, mientras que otras especies tenían docenas o incluso cientos. Los zafirianos tenían 80 representantes. El Imperio Corani tenía más de 100. La humanidad se sentaba en su pequeño rincón y sonreía cortésmente cuando se les hablaba. Hoy no era diferente. El consejero Brex del Imperio Corani se puso de pie. Su gran figura de reptil proyectaba sombras en el suelo. Sus ojos amarillos se fijaron en la sección humana con lo que parecía diversión. El asunto que nos ocupa hoy, dijo Viari con voz profunda y autoritaria, se refiere a la expansión humana hacia el espacio del borde exterior. Esta expansión viola varios tratados y amenaza la seguridad de las civilizaciones establecidas. Jake Morrison asintió levemente, como si reflexionara sobre sus palabras. Lisa Bennett tomaba notas en su tableta, moviendo los dedos silenciosamente por la pantalla. Ninguno de los humanos mostró emoción alguna. Otras especies comenzaron a hablar. Los insectos, con su triple expresión, chasquearon los dedos para aprobar la declaración de Rex. Los netianos, que respiraban gas, burbujeaban su acuerdo a través de sus traductores. Una a una, especies que nunca antes se habían puesto de acuerdo en nada encontraron un punto en común al criticar a la humanidad. Los humanos son demasiado agresivos, dijo el Trex, gesticulando frenéticamente con los antebrazos. Construyen colonias demasiado rápido. Hacen muy pocas preguntas. No respetan debidamente a las civilizaciones antiguas, añadió una diplomática ceteriana, cuya piel azul brillaba bajo las luces de la cámara. Creen que pueden ignorar los procedimientos establecidos. Jake Morrison lo escuchó todo. Su rostro permaneció sereno, casi aburrido. Cuando finalmente cesaron las acusaciones, se levantó lentamente y caminó hacia la plataforma. Honorables miembros del Consejo, comenzó con voz tranquila pero clara. La humanidad comprende sus preocupaciones. Siempre hemos buscado trabajar dentro del marco establecido de la ley galáctica. Sus palabras fueron cuidadosas, mesuradas. Cada frase había sido practicada. Cada pausa, calculada. Habló de compromiso, de comprensión, de encontrar soluciones que funcionaran para todos. Lo que el Consejo desconocía era que Jake Morrison no siempre había sido diplomático. Antes de ocupar este puesto, había sido coronel Morrison de los Marines Coloniales Humanos. Había luchado en 3 conflictos importantes y nunca había perdido una batalla. El hombre sereno que les hablaba de cooperación había reducido una vez una flota enemiga entera a escombros espaciales en menos de 20 minutos. Lisa Bennett no era solo una ayudante. Poseía títulos avanzados en psicología alienígena e inteligencia militar. Mientras tomaba notas en su tableta, en realidad lo registraba todo. Cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de los delegados alienígenas era analizada y almacenada. Los demás diplomáticos humanos dispersos por la galaxia eran similares. Cada uno parecía un simple negociador o representante comercial. En realidad, eran exoficiales militares, especialistas en inteligencia y planificadores estratégicos. Sonreían, llegaban a acuerdos e informaban de todo a la Tierra. Proponemos una comisión conjunta para revisar las actividades coloniales humanas, continuó Jake Morrison. Queremos asegurarnos de que nuestra expansión cumpla con todos los estándares del Consejo. Los alienígenas parecían satisfechos consigo mismos.
Aquí estaba la humanidad cediendo una vez más, mostrando debilidad. Habían aprendido a esperar esto de los humanos. Si los presionaban, cederían. Si los amenazaban, negociarían. Rex se puso de pie de nuevo, claramente disfrutando. El Imperio Corani considera esta propuesta aceptable con condiciones. La expansión humana debe reducirse en un 60%. Todas las nuevas colonias deben ser aprobadas por este Consejo antes de su establecimiento. La presencia militar humana en las zonas en disputa debe eliminarse. La Cámara resonó con aprobación. Otras especies añadieron sus propias demandas. Los humanos deberían pagar impuestos adicionales por usar las rutas comerciales establecidas. Las naves humanas deberían ser inspeccionadas con mayor frecuencia. Los diplomáticos humanos deberían tener un derecho de voto reducido en ciertos asuntos. Cada demanda era más insultante que la anterior. Los alienígenas no solo limitaban la expansión humana. Trataban a la humanidad como niños que necesitaban permiso para todo. Jake Morrison asintió con cada demanda. Estas son peticiones importantes, dijo. La delegación humana necesitará tiempo para revisarlas con nuestro gobierno. El tiempo es un lujo que ya no tienen, respondió Brex con frialdad. Estas medidas se votarán mañana. Les sugiero que contacten a sus líderes esta noche. La sesión terminó con las formalidades habituales. Los alienígenas salieron en pequeños grupos, charlando entre ellos sobre la fácil victoria sobre los humanos. Algunos rieron abiertamente, bromeando sobre la debilidad humana. Jake Morrison y Lisa Bennett salieron juntos, manteniendo la calma hasta que llegaron a su transporte privado. Solo cuando las puertas se sellaron y los escudos de privacidad se activaron, sus rostros cambiaron. ¿Lo entendieron todo?, preguntó Jake. Lisa asintió, subiendo datos de su tableta a su red segura. Cada palabra, cada voto, cada alianza. La división de inteligencia estará muy interesada en los patrones de hoy. Envíen la señal prioritaria al almirante Phillips, dijo Jake en voz baja. Díganle que la fase 1 está completa. Los alienígenas han revelado sus verdaderas intenciones. ¿Y la fase 2? Preguntó Lisa. Jake Morrison miró por la ventana del transporte hacia la ciudad alienígena que se alzaba. Miles de seres de cientos de mundos vivían y trabajaban juntos aquí, creyendo controlar el futuro de la galaxia. No tenían ni idea de que cada uno de sus movimientos había sido vigilado y grabado durante 3 años. La segunda fase comienza cuando cometen su primer error real, respondió. Cuando dejan de vernos como diplomáticos débiles y empiezan a tratarnos como la amenaza que realmente somos. Lisa Bennett lo comprendió. La farsa había funcionado a la perfección. Durante 3 años, la humanidad había desempeñado el papel de socios menores en busca de aceptación. Los extraterrestres se habían acostumbrado a esta imagen. Tomaban decisiones sin considerar las respuestas humanas. Compartían información libremente porque no veían a los humanos como peligrosos. La votación de mañana se aprobaría fácilmente. Los extraterrestres celebrarían su victoria sobre los débiles humanos. Implementarían nuevas restricciones y se felicitarían por mantener a la humanidad en su lugar. No tenían ni idea de que estaban a punto de aprender la diferencia entre la paciencia humana y la debilidad humana. La diferencia entre elegir parecer inofensivos y ser realmente inofensivos. La verdadera guerra ni siquiera había comenzado. La votación se llevó a cabo exactamente como se predijo. Jake Morrison se sentó en su silla y observó la pantalla que mostraba. Resultados. 847 votos a favor de las nuevas restricciones. Solo 12 votos en contra, todos de la delegación humana. El consejero Vex parecía satisfecho al leer los resultados en voz alta. La moción se aprueba por abrumadora mayoría. La humanidad cumplirá con estas nuevas regulaciones en un plazo de 30 días estándar. Jake Morrison se levantó lentamente. Sus movimientos seguían controlados, seguían diplomáticos.
La delegación humana solicita un breve receso para contactar a nuestro gobierno con respecto a estos nuevos requisitos. De acuerdo, dijo Brex con un gesto de su mano con garras. 1 hora debería ser suficiente para un asunto tan sencillo. Los alienígenas ya estaban celebrando. Los 3 emitían sus chasquidos de alegría. Los zapiranos tarareaban sus canciones de victoria. Incluso los normalmente tranquilos netianos rebosaban de satisfacción. Por fin habían puesto a los advenedizos humanos en el lugar que les correspondía. Jake Morrison y Lisa Bennett se dirigieron a su aposento privado tras el salón principal. La habitación era pequeña y sencilla, diseñada para reuniones rápidas durante las sesiones del consejo. Lo que los alienígenas no sabían era que contenía algunos de los equipos de comunicación más avanzados de la galaxia. Lisa Bennett activó el canal seguro mientras Jake Morrison sellaba los escudos de privacidad de la sala. En segundos, se conectaron con el centro de mando estratégico de la Tierra. Almirante Phillips, dijo Jake por el comunicador. La votación se desarrolló como se esperaba. Exigen cumplimiento total en 30 días. La voz del almirante se escuchó con claridad, aunque su imagen permaneció cifrada. ¿Algún cambio en su postura militar? Ninguno todavía, respondió Lisa Bennett, consultando sus informes de análisis. Pero nuestras fuentes indican un aumento de actividad en el borde exterior. Se están preparando para acciones coercitivas. Entendido. Mantengan sus posiciones y continúen con los procedimientos diplomáticos normales. Que crean que han ganado. La conexión se cortó, pero Jake Morrison activó un canal diferente. Este conectaba con colonias humanas, puestos comerciales y estaciones de investigación repartidas por toda la galaxia. Para cualquiera que monitoreara las comunicaciones, parecería tráfico diplomático rutinario. El mensaje que se envió fue simple: los patrones climáticos indican que se aproximan tormentas. Todo el personal debe prepararse para los cambios estacionales. Para los oídos humanos, significaba algo completamente diferente. A través del espacio conocido, los agentes durmientes recibieron sus códigos de activación. Los comandantes militares abrieron órdenes selladas que llevaban años esperando. Las estaciones de investigación comenzaron a encender sus equipos. Eso oficialmente no existía. En el mundo minero de Nueva Ginebra, el colono Peter Rollers estaba arreglando un reciclador de agua averiado cuando sonó su comunicador. El mensaje parecía un informe meteorológico rutinario de la administración colonial. Pete lo leyó 2 veces, luego se dirigió a su taller y abrió un contenedor sellado escondido detrás de su estante de herramientas. Dentro había un uniforme militar que no había usado en 5 años. El coronel Peter Rollers se había retirado del servicio activo para convertirse en un simple ingeniero de minas. Ahora parecía que su jubilación había terminado. Escenas similares se repitieron en docenas de mundos. Los granjeros se rebelaron como antiguos operadores de las fuerzas especiales. Los comerciantes activaron sistemas de armas ocultos en sus naves de carga. Los científicos investigadores comenzaron los preparativos finales de proyectos que habrían aterrorizado al Consejo Galáctico de haber sabido de su existencia. De vuelta en la cámara del Consejo, el receso terminó con Jake Morrison regresando a su asiento. Su expresión seguía siendo tranquila, aún diplomática. El gobierno humano ha recibido nuestro informe, anunció. Estamos preparados para discutir los detalles de la implementación. Las siguientes horas estuvieron llenas de aburridas negociaciones sobre plazos y procedimientos. Los alienígenas disfrutaron cada minuto. Estaban dictando términos a la humanidad, y los humanos aceptaban todo con sonrisas educadas. Lo que no notaron fue el aumento de actividad de Lisa Bennett en su tableta. Ya no tomaba notas. En cambio, estaba coordinando la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Las naves se movían. El personal se desplegaba. Los sistemas que habían estado inactivos durante años volvían a estar en funcionamiento. La primera señal de problemas llegó 18 horas después de la votación.
Una flota de patrulla Corani investigaba informes de actividad inusual cerca de la colonia humana de Nueva Ginebra. La flota constaba de 4 cruceros pesados y 12 naves de escolta, más que suficientes para manejar cualquier problema que pudiera presentar un simple mundo agrícola. Nunca tuvieron la oportunidad de usar sus armas. El ataque llegó sin previo aviso desde múltiples direcciones. Aparecieron misiles del espacio vacío, lanzados desde plataformas. Los Corani nunca los detectaron. Rayos de energía impactaron desde ángulos imposibles, disparados por naves que sus sensores no pudieron rastrear. En cuestión de minutos, toda la flota de patrulla fue destruida. No hubo supervivientes. No hubo señal de socorro. La flota Corani simplemente dejó de responder a las comunicaciones. En la sala del consejo, las alertas de emergencia comenzaron a parpadear en las comunicaciones. Pantallas. El consejero Vex recibió un mensaje urgente de su mando militar. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par al leer el informe. Imposible, murmuró, y luego más alto. Esto es imposible. Otros miembros del consejo comenzaron a recibir sus propios informes de emergencia. Un convoy de suministros amenazantes había desaparecido cerca del sistema Centauri. 3 naves patrulleras apiranas estaban retrasadas cerca del espacio humano. Los relés de comunicación netianos se desconectaban uno a uno. Jake Morrison permaneció sentado en silencio en su silla, sin mostrar ninguna reacción ante el creciente pánico que lo rodeaba. Cuando el consejero Vex se levantó y exigió una explicación, Morrison simplemente sonrió. Lo siento, consejero Vex, pero no estoy seguro de a qué se refiere. ¿Ha ocurrido algo? Sabe exactamente qué ha ocurrido, gruñó Rex. Fuerzas humanas han atacado naves Cortani sin provocación. Eso parece improbable, respondió Jake Morrison con calma. Según las nuevas regulaciones que acaba de aprobar, la presencia militar humana en las zonas en disputa ha sido eliminada. Cumplimos plenamente con las decisiones del Consejo. Lisa Bennett levantó la vista de su tableta con expresión inocente. Quizás haya algún error en sus informes. Los errores de sensores son comunes en esa región del espacio. Pero los informes seguían llegando. Más naves desaparecidas, más patrullas retrasadas, más redes de comunicación fallando. Lo que habían comenzado como incidentes aislados era claramente parte de un patrón coordinado. El patrón se hizo evidente cuando la imagen de la almirante Kate Phillips apareció en la pantalla principal sin invitación. Su proyección llenó el espacio sobre el hemiciclo del Consejo, imponente y completamente tranquila. Honorables miembros del Consejo, dijo, y su voz se oyó con claridad en la sala. Creo que tienen algunas inquietudes sobre los recientes eventos en el espacio del borde exterior. La sala quedó en silencio. Todos los representantes alienígenas miraron fijamente a la almirante humana, que de alguna manera había burlado todos sus sistemas de seguridad para dirigirse directamente a ellos. Quiero asegurarles, continuó Phillips, que todas las fuerzas humanas están operando en total cumplimiento con sus nuevas regulaciones. Hemos eliminado nuestra presencia militar de todas las áreas en disputa, tal como se solicitó. Rex recuperó la voz. Entonces, ¿cómo explican la destrucción de nuestras flotas de patrulla? La almirante Phillips sonrió y, por primera vez desde que comenzó la crisis, su expresión no era del todo amistosa. Creo que puede haber cierta confusión sobre qué constituye una presencia militar. Consejero Rex, verá, las regulaciones que aprobó se refieren específicamente a instalaciones militares oficiales y buques de guerra declarados. La insinuación golpeó la cámara como un golpe físico. Los humanos habían encontrado una escapatoria. Habían eliminado su presencia militar oficial mientras mantenían algo completamente distinto. ¿Qué está diciendo?, exigió un representante de Trex. Digo, respondió la almirante Phillips, que puede que hayan estado operando bajo algunas suposiciones incorrectas sobre las capacidades humanas. Quizás sea hora de que tengamos una conversación más honesta sobre la situación actual. Tras ella,
Se veía el puente de su nave, lleno de oficiales trabajando en estaciones de control. Las luces de advertencia destellaron, indicando que las naves estaban en posiciones de combate. Jake Morrison finalmente se puso de pie. Por primera vez en 3 años, su máscara diplomática comenzó a resbalarse. La sonrisa de Jake Morrison se había desvanecido. La expresión diplomática y cautelosa que había mostrado durante 3 años se desvaneció como el humo. En su lugar había algo que el Consejo nunca había visto, algo que hizo que varios representantes alienígenas se revolvieran incómodos en sus asientos. «Consejero de Rex», dijo Jake, con la voz aún controlada, pero con un nuevo tono. «Creo que ha habido un malentendido fundamental sobre la naturaleza de nuestra relación». La proyección de la almirante Phillips seguía dominando la pantalla principal. Tras ella, oficiales humanos se movían con precisión militar. Las luces de advertencia bañaban el puente de rojo, y las pantallas tácticas mostraban formaciones que hacían que los asesores militares alienígenas en la cámara guardaran un silencio absoluto. Durante 3 años, continuó Jake, caminando lentamente hacia el centro de la cámara. La humanidad ha participado en su teatro político. Hemos sonreído ante sus insultos, hemos cedido en sus demandas y aceptado sus restricciones. Ustedes interpretaron esto como debilidad. Lisa Bennett ya no fingía tomar notas. En cambio, hablaba en voz baja por su comunicador, coordinando las respuestas en el espacio humano. Su tableta mostraba informes entrantes que habrían aterrorizado al Consejo si hubieran podido leerlos. Se equivocaron, dijo Jake simplemente. La pantalla principal cambió. La imagen del almirante Phillips se redujo a una esquina mientras el resto mostraba un mapa táctico del espacio conocido. Miles de puntos rojos comenzaron a aparecer. Cada uno representaba un recurso militar humano que había permanecido oculto al conocimiento del Consejo. El consejero Vex miró fijamente la pantalla. Sus rasgos reptilianos reflejaban asombro. «Esto es imposible. Nuestras redes de inteligencia habrían detectado una presencia militar tan masiva». «Sus redes de inteligencia», respondió Jake, «detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran». La verdad era más devastadora que cualquier ataque directo. Toda misión diplomática humana había sido una tapadera para la recopilación de información. Toda negociación comercial había incluido reconocimiento estratégico. Todo intercambio cultural había implicado a especialistas militares que estudiaban las capacidades alienígenas. El sencillo ingeniero de minas Peter Rollers, ahora revelado como el coronel Rollers, apareció en pantalla desde Nueva Ginebra. Su equipo de minería había sido convertido en sistemas defensivos capaces de destruir acorazados. Sus compañeros colonos eran antiguos operadores de las fuerzas especiales que llevaban una vida normal, manteniendo sus habilidades de combate. La nueva colonia de Ginebra, explicó el almirante Phillips al atónito consejo, es uno de los 47 mundos agrícolas que también sirven como bases militares de avanzada. Cada uno puede defenderse de una flota de batalla. Cada uno ha estado monitoreando sus movimientos militares durante años. Revelaciones similares llegaron del otro lado del espacio humano. Los puestos comerciales se revelaron como estaciones de recopilación de inteligencia. Las instalaciones de investigación exhibieron armas que hicieron que los sistemas más avanzados del Consejo parecieran primitivos. Las naves de transporte desplegaron sistemas de armas capaces de atacar a múltiples objetivos simultáneamente. Cada sonrisa diplomática, dijo Jake Morrison, con la voz cada vez más dura, era una máscara. Cada compromiso era un cálculo estratégico. Cada momento de aparente debilidad era una oportunidad para estudiar sus respuestas y prepararse para este día. El representante del TRE pulsó frenéticamente, intentando contactar con su mando militar. Los zafirianos zumbaban en frecuencias que indicaban una angustia extrema. Incluso los netianos, normalmente serenos, liberaban sustancias químicas del estrés en sus aparatos respiratorios. «Nos estudiaron», dijo Vic, con la voz apenas por encima de un susurro. «Durante 3 años, nos estudiaron fingiendo ser inofensivos.
Nos estudiamos, confirmó Jake. Y aprendimos. Que confunden la paciencia con la cobardía, la diplomacia con la sumisión y la moderación con la incapacidad. Estas son suposiciones peligrosas cuando se trata con humanos. La pantalla táctica del almirante Philip mostraba las posiciones actuales de las principales flotas alienígenas. Cada formación estaba rodeada de marcadores rojos que indicaban las fuerzas humanas que podrían enfrentarse a ellas inmediatamente. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Su flota de patrulla en Nueva Ginebra, continuó Phillips, se topó con sistemas defensivos que llevaban 2 años en funcionamiento. Las plataformas que las destruyeron se construyeron con materiales enviados abiertamente a través de sus propias rutas comerciales. Las armas que les dispararon se probaron en instalaciones que ustedes nos ayudaron a establecer. Lisa Bennett se puso de pie. Su tableta mostraba informes de inteligencia en tiempo real de toda la galaxia. Agentes humanos han estado monitoreando las comunicaciones del Consejo desde el primer día que nos unimos. Conocemos sus capacidades militares, sus recursos estratégicos y las estructuras de su alianza mejor que ustedes. La Cámara estalló en conversaciones llenas de pánico. Los representantes intentaron contactar con sus gobiernos, pero muchos descubrieron que sus comunicaciones estaban siendo interferidas o redirigidas. Los humanos no solo habían revelado sus capacidades militares, habían tomado el control total de la situación. Esto es un acto de guerra, declaró Vex, intentando recuperar algo de autoridad. El Consejo no tolerará este engaño. Jake Morrison rió, y el sonido no fue agradable. Consejero de guerra Brex, no ha visto la guerra. Lo que ha visto hoy es una demostración, un suave recordatorio de que ha estado operando bajo falsas suposiciones. La pantalla principal mostraba imágenes de la flota de patrulla Corani destruida. El ataque había sido rápido y abrumador, pero la selección de objetivos había sido precisa. Solo naves militares habían sido destruidas. Ninguna nave civil en la zona había sido alcanzada. Ningún planeta habitado había sido amenazado. Podríamos haber destruido toda la estructura de su flota hace 3 años, explicó el almirante Phillips. Elegimos no hacerlo. Podríamos haber tomado el control de sus rutas comerciales, sus redes de comunicación y sus recursos estratégicos. Elegimos no hacerlo. Podríamos haber eliminado sus gobiernos e instalado el nuestro. Elegimos no hacerlo. ¿Por qué?, preguntó una delegada seriana, con la piel azul pálida por el miedo. Porque, respondió Jake Morrison, esperábamos que demostraran ser dignos de una alianza en lugar de exigir una conquista. Han pasado 3 años demostrando que no lo son. Las implicaciones estratégicas eran asombrosas. La humanidad había construido una infraestructura militar secreta que se extendía por la galaxia. Se habían infiltrado en todas las civilizaciones importantes. Habían convertido las misiones diplomáticas en operaciones de inteligencia y las relaciones comerciales en ventajas estratégicas. Cada humano que has conocido. Lisa Bennett añadió, todo negociador, comerciante e investigador ha estado reportando al Comando Tierra. No tienen secretos para nosotros. Ninguna. La revelación trascendió los asuntos militares. Los antropólogos humanos habían cartografiado las estructuras sociales e identificado a los principales responsables de la toma de decisiones. Los economistas humanos habían analizado los flujos de recursos y las dependencias comerciales. Los historiadores humanos habían estudiado conflictos pasados para comprender cómo cada especie libraba guerras. La pregunta ahora, dijo el almirante Philip, mientras su imagen volvía a tamaño completo en la pantalla principal, es si son lo suficientemente inteligentes como para reconocer su nueva situación y adaptarse en consecuencia o si necesitan demostraciones adicionales de capacidades humanas. La consejera Vex intentó una última vez imponer su autoridad. El Consejo nunca aceptará el dominio humano. Lucharemos. Jake Morrison se dirigió a la sección de la delegación Cortani y se paró justo frente a Rex. El humano era más pequeño que el alienígena reptil. Pero algo en su presencia hizo que Rex retrocediera.
¿Luchar contra qué?, preguntó Jake en voz baja. Sus flotas de patrulla están siendo rastreadas por sensores humanos. Sus líneas de suministro son monitoreadas por agentes humanos. Sus redes de comunicación están comprometidas por la inteligencia humana. Sus recursos estratégicos están catalogados por analistas humanos. Incluso sus guardaespaldas personales han sido estudiados y evaluados en busca de debilidades. La cámara quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración alienígena y el silencioso zumbido de la tecnología humana. Todos los miembros del Consejo comprendían que la supervivencia de su civilización dependía ahora de la moderación humana, no de su propia fuerza. La era de la acomodación humana ha terminado. Jake Morrison anunció que su voz resonaba en cada rincón de la enorme cámara. La mascarada ha terminado. Ahora tratarán con la humanidad como realmente somos, no como fingimos ser. La tableta de Lisa Bennett sonó con un mensaje prioritario entrante. Lo leyó rápidamente y luego levantó la vista con una expresión que hizo que varios alienígenas retrocedieran un paso. Almirante, le dijo a la imagen de Philip. Nueva Ginebra informa que se acercan más fuerzas Corani. Una flota de batalla completa esta vez. Al parecer, no entendieron la demostración. La sonrisa del almirante Phillips era afilada como una espada. Entonces, tal vez sea hora de una lección más completa sobre las capacidades humanas. La segunda flota Cortani era enorme. 17 acorazados pesados, 43 cruceros y más de 100 naves de escolta. Era la formación militar más grande que el Imperio Cortani había desplegado en 50 años, enviada para aplastar lo que creían que era un solo humano rebelde. Colonia. La batalla duró 11 minutos. En la Cámara del Consejo, la pantalla principal mostraba imágenes en tiempo real del enfrentamiento. Los representantes alienígenas observaban en silencio y estupefactos cómo su comprensión del poder militar se reescribía por completo. Los sistemas defensivos humanos en Nueva Ginebra no se revelaron hasta que la flota Corani se dispuso a atacar. Entonces, el espacio alrededor de la colonia estalló con fuego de armas desde direcciones que deberían haber estado vacías. Plataformas de misiles camufladas como asteroides abrieron fuego. Armas de energía emergieron de lo que parecía ser espacio vacío. Pero la revelación más impactante fueron las propias naves humanas. Habían estado allí todo el tiempo, completamente invisibles para los sensores Cortani. La tecnología de sigilo que las hacía indetectables había permitido que toda una flota de batalla se posicionara perfectamente para el enfrentamiento. Imposible, susurró el consejero Vex, observando cómo las naves más poderosas de su imperio eran destruidas sistemáticamente. Nuestros sensores son los más avanzados de la galaxia. La voz del almirante Phillips se escuchó con claridad en la cámara. Sus sensores detectan lo que les permitimos detectar, consejero Vex. Siempre lo han hecho. La pantalla táctica mostró el verdadero alcance de las capacidades humanas. Una sencilla colonia agrícola en Nueva Ginebra estaba protegida por sistemas defensivos capaces de destruir una flota de batalla. El espacio vacío que la rodeaba contenía plataformas de armas ocultas y naves camufladas que convertían todo el sistema en una trampa mortal. Jake Morrison observaba la batalla sin expresión alguna. A su lado, Lisa Bennett coordinaba los informes de inteligencia de todo el espacio humano. El patrón era claro. Existían redes defensivas similares alrededor de cada asentamiento humano importante. ¿Cuánto tiempo?, preguntó un representante de Trex con los antebrazos temblorosos. ¿Cuánto tiempo llevan construyendo estos sistemas?, respondió Jake Morrison sin apartar la vista de la pantalla. Cada año nos subestimaban. Fue otro año en el que nos preparamos para este momento. El comandante de la flota Corani intentó retirarse desesperadamente, pero las fuerzas humanas habían rodeado su formación por completo. Las rutas de escape que parecían abiertas eran en realidad zonas de aniquilación monitoreadas por sensores ocultos. Cada movimiento era anticipado, cada decisión táctica era contrarrestada antes de que pudiera implementarse. Por favor,
Llegó una transmisión desde la nave insignia Cortani. Nos rendimos. No nos destruyan. La respuesta del almirante Phillips fue inmediata. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Cualquier nave que intente huir, o la lucha será destruida al instante. Las naves Corani restantes obedecieron de inmediato. Grupos de abordaje humanos se movieron con precisión militar, asegurando cada nave y tomando prisioneras a las tripulaciones. Ningún alienígena resultó herido durante el proceso, pero el mensaje fue claro. La resistencia era feudal. En la Cámara del Consejo, las comunicaciones de emergencia inundaron el espacio alienígena. El mismo patrón se repetía en todas partes. Las fuerzas humanas se rebelaban y las unidades militares alienígenas eran neutralizadas con precisión quirúrgica. La red de defensa del borde exterior se ha silenciado, informó una delegada sapiriana, leyendo desde su dispositivo de comunicación. Las 37 estaciones no responden. Los grupos de patrulla TREX del 7 al 15 informan de la presencia de fuerzas humanas en sus sectores, añadió la representante TREX. Solicitan refuerzos inmediatos. Los monitores del espacio profundo netianos detectan naves humanas cerca de nuestros mundos centrales. Burbujeó un hablante netiano. Cientos de naves que no estaban allí ayer. Jake Morrison finalmente se apartó de la pantalla de batalla. El combate en Nueva Ginebra había terminado. 17 acorazados Corani habían quedado reducidos a nubes de escombros en expansión. Los supervivientes estaban siendo procesados como prisioneros de guerra por fuerzas humanas surgidas de la nada. Están empezando a comprender, dijo Jake al consejo reunido. Lo que presenciaron hoy no reflejaba toda nuestra capacidad militar. Ni siquiera representaba una parte significativa de nuestra capacidad militar total. Fue una demostración diseñada para ayudarles a comprender su nueva situación. Lisa Bennett activó nuevas pantallas que mostraban la verdadera magnitud de la infraestructura militar humana. Las cifras eran asombrosas. Miles de plataformas ocultas, cientos de naves camufladas, redes defensivas capaces de proteger sistemas estelares enteros. Todo ello se había construido y desplegado sin conocimiento alienígena. Cada acuerdo comercial que firmamos nos dio acceso a recursos estratégicos, explicó. Cada intercambio cultural nos permitió estudiar sus mundos y defensas. Cada misión diplomática fue una oportunidad para posicionar nuestros activos y recopilar información. La revelación continuó desarrollándose. Las estaciones de investigación humanas resultaron ser instalaciones de desarrollo de armas que habían creado tecnología muy superior a la que poseía el Consejo. Las instalaciones médicas humanas habían estado estudiando la biología alienígena para desarrollar armas no letales capaces de incapacitar poblaciones enteras sin causar daños permanentes. Las operaciones mineras que nos animaron a establecer, continuó Jake Morrison, proporcionaron materiales para la construcción de naves y el despliegue de plataformas. Las colonias agrícolas que aprobaron nos proporcionaron bases avanzadas en sus territorios. Las rutas comerciales que abrieron nos permitieron transportar activos militares camuflados en carga comercial. La imagen del almirante Phillips volvió a dominar la pantalla principal, pero ahora estaba rodeada de pantallas tácticas que mostraban fuerzas humanas desplegadas por todo el espacio conocido. Todos los grandes mundos alienígenas estaban al alcance de las armas humanas. Cada ruta comercial importante era monitoreada por la inteligencia humana. Cada recurso estratégico estaba catalogado y controlado. Durante 3 años, Philip dijo, han estado viviendo en una galaxia controlada por fuerzas humanas. Simplemente no lo sabían. El impacto psicológico fue devastador. Los alienígenas se habían creído las potencias dominantes, con la humanidad como un socio menor que buscaba aceptación. La realidad era exactamente la opuesta. La humanidad había sido la potencia dominante desde el principio, optando por permanecer oculta mientras se preparaba para una eventual confrontación. ¿Por qué rebelarse ahora?, preguntó el consejero Vex con voz derrotada. Podrían haber continuado el engaño indefinidamente. Porque,
respondió Jake Morrison. Finalmente nos presionaron demasiado. Las restricciones que aprobaron ayer no solo fueron insultantes. Eran estratégicamente peligrosas para los intereses humanos. Nos obligaron a elegir entre la subordinación continua y el conflicto abierto. Eligieron el conflicto, observó un delegado seriano. Nosotros elegimos la honestidad, corrigió Jake Morrison. Durante 3 años, les permitimos creer mentiras cómodas sobre las capacidades e intenciones humanas. Hoy conocen la verdad. Lo que suceda después depende completamente de cómo respondan a esa verdad. Lisa Bennett dio un paso al frente con una tableta de datos. Estos son los nuevos términos de nuestra relación. Las reclamaciones territoriales humanas ya no están sujetas a la aprobación del Consejo. Las fuerzas militares humanas operarán libremente en todo el espacio. Consideramos que es estratégicamente importante. Las misiones comerciales y diplomáticas humanas tendrán acceso irrestricto a sus territorios. Los términos no eran negociables. Ni siquiera eran severos considerando las capacidades humanas, pero representaban una inversión total de las relaciones de poder que habían existido desde que la humanidad se unió a la comunidad galáctica. ¿Y si nos negamos?, preguntó Vex, respondió el almirante Phillips antes de que nadie más pudiera hablar. Entonces descubrirán cómo se ve el poder militar humano cuando se aplica sin restricciones. Las demostraciones de hoy implican acciones defensivas y enfrentamientos limitados. La guerra abierta sería mucho menos agradable para ustedes. La cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. Los alienígenas habían pasado décadas construyendo sus civilizaciones, sus flotas, sus alianzas. Ahora se revelaba que todo era irrelevante contra los humanos. Capacidades que habían estado ocultas a simple vista. Nos estudiaron como especímenes de laboratorio, susurró un delegado Trex. Los estudiamos como socios potenciales, corrigió Jake Morrison. Esperábamos encontrar civilizaciones dignas de cooperación genuina y respeto mutuo. En cambio, encontramos especies que interpretaban la amabilidad como debilidad y la diplomacia como sumisión. La exhibición final mostró la situación táctica actual en toda la galaxia. Las fuerzas humanas estaban posicionadas para atacar cualquier objetivo en cuestión de horas. Las flotas alienígenas estaban rodeadas y superadas en número. Las redes de comunicación estaban comprometidas. Las líneas de suministro estaban monitoreadas. Los recursos estratégicos fueron catalogados y seleccionados. La mascarada había terminado. Jake Morrison anunció a la cámara silenciosa. Ahora tratarán con la humanidad como realmente somos, no como fingimos ser para su comodidad. La cuestión es si son lo suficientemente sabios como para aceptar la asociación o si requieren la conquista. La elección, como dejó claro el almirante Phillips, era completamente suya. La guerra duró 17 horas. No fue una guerra en el sentido tradicional, sino más bien una demostración sistemática de superioridad abrumadora que no dejó lugar a dudas sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. Comenzó cuando los Trex, el Imperio, negándose a aceptar la nueva realidad, lanzó un ataque coordinado contra las posiciones humanas en el sector Centauri. 300 naves de guerra Trex se movieron en perfecta formación, apoyadas por plataformas orbitales y armas terrestres. Fue la mayor operación militar que los Trex habían organizado jamás. El ataque terminó antes de comenzar. Fuerzas humanas que habían sido invisibles se revelaron repentinamente, emergiendo del espacio vacío como fantasmas que se solidifican. La formación Trex se vio rodeada de naves que habían estado rastreando sus movimientos durante días. En la cámara del Consejo, el consejero Brex observaba las exhibiciones tácticas con creciente horror. La flota Trex no estaba siendo destruida al azar. Cada nave estaba siendo inutilizada con precisión quirúrgica. Primero se atacaban los sistemas de armas, luego los motores, luego se preservaba cuidadosamente el soporte vital mientras todo lo demás se eliminaba sistemáticamente. No intentan matarnos, observó el representante de los Trex, con sus chasquidos atenuados por la conmoción.
Nos están desmantelando pieza por pieza. Jake Morrison se encontraba en el centro de la cámara, sin preocuparse ya por las pretensiones diplomáticas. Su formación militar era evidente ahora en su comportamiento, en su forma de analizar la información táctica. Fluyendo por las pantallas. La doctrina militar humana, explicó a los atónitos alienígenas, prioriza la preservación de la vida incluso durante las operaciones de combate. Incapacitamos en lugar de destruir. Capturamos en lugar de matar. Esto no es piedad, consejeros. Esto es eficiencia. La demostración continuó a través de múltiples sistemas estelares. Las flotas de patrullas sapirianas se encontraron enfrentándose a naves humanas que se movían con una coordinación imposible. Las plataformas defensivas netianas fueron desactivadas por virus informáticos que habían estado latentes en sus sistemas durante años. Las flotas de refuerzo Corani descubrieron que sus rutas planificadas estaban bloqueadas por campos minados que, de alguna manera, habían aparecido de la noche a la mañana. Cada enfrentamiento seguía el mismo patrón. Las fuerzas alienígenas atacaban o maniobraban para atacar, solo para descubrir que habían caído en trampas cuidadosamente preparadas. Las naves humanas aparecían desde múltiples direcciones utilizando tecnología de sigilo que las hacía indetectables hasta que decidían rebelarse. La resistencia sería aplastada con una fuerza abrumadora, pero las bajas se minimizarían mediante una selección precisa de objetivos. La almirante Phillips coordinó toda la operación desde su nave insignia. Su imagen aparecía intermitentemente en la pantalla principal de la Cámara del Consejo. Tras ella, los oficiales humanos trabajaban con serena eficiencia, gestionando una operación militar galáctica como si fuera una rutina. Ejercicio de entrenamiento. La flota local zafiriana se ha rendido, informó un oficial. Bajas mínimas, todas las naves aseguradas. La red de defensa exterior de Trex está desconectada, añadió otro. Los sistemas automatizados han quedado bajo control humano. Las estaciones del espacio profundo y del NET solicitan condiciones, según un tercer informe. Sus redes de comunicación han estado comprometidas durante 6 horas. Lisa Bennett mantuvo contacto constante con redes de inteligencia que abarcaban el espacio conocido. Su tableta mostraba informes en tiempo real de agentes humanos que habían estado ocultos a plena vista durante años. El alcance de la infiltración humana era impresionante. Operativos humanos en la capital Corani han asegurado los centros de comunicación del gobierno. Informó que el mando militar ha perdido contacto con el 70% de su flota. Los mundos coloniales de Trex informan que sus sistemas de defensa responden a códigos de control humanos. Llegó otra actualización. Los gobernadores locales solicitan aclaración sobre su situación. Las redes comerciales sapirianas han sido clausuradas por programas humanos integrados. El comercio en todo su territorio se ha detenido. La guerra psicológica fue tan devastadora como la acción militar. Civilizaciones alienígenas descubrieron que los humanos habían vivido entre ellas durante años. Científicos, comerciantes, cultura. Los agregados y los trabajadores humanitarios resultaron ser agentes de inteligencia que habían mapeado cada instalación importante e identificado cada debilidad estratégica. El delegado netiano liberó sustancias químicas de estrés en cantidades que indicaban pánico extremo. ¿Cuántos de ustedes hay? ¿Cuántos humanos han estado entre nosotros? Miles, respondió Jake Morrison simplemente. Todos los mundos importantes, todas las instalaciones importantes, todos los lugares estratégicos han estado bajo observación humana. Conocemos sus capacidades mejor que ustedes. El alcance del engaño se extendió más allá de los asuntos militares. Los economistas humanos habían analizado los flujos comerciales y la dependencia de los recursos, identificando exactamente como extraterrestres sin causar hambrunas masivas. Los antropólogos humanos habían estudiado las estructuras sociales y los sistemas políticos, aprendiendo a influir en los procesos de toma de decisiones. Los ingenieros humanos habían examinado la infraestructura y los sistemas de defensa, encontrando maneras de desactivarlos desde dentro.
El puerto espacial de Sepr Prime, señaló el almirante Phillips, revisando los informes entrantes, ha sido cerrado por trabajadores de mantenimiento que, casualmente, son operativos humanos de las fuerzas especiales. Todo el tráfico civil está suspendido, pero los servicios de emergencia siguen operativos. Los centros de fabricación de Trex están experimentando fallas coordinadas de los equipos, añadió otro oficial. La producción se detiene, pero los sistemas de soporte vital y distribución de alimentos no se ven afectados. Los militares Cortani informan que sus programas de entrenamiento se han suspendido debido a fallos informáticos. Curiosamente, sus instalaciones médicas y escuelas siguen funcionando a la perfección. El patrón era claro y aterrador. Los humanos no solo habían construido una red militar secreta. Se habían infiltrado en todos los aspectos de la civilización alienígena y podían desactivar cualquier sistema que eligieran, preservando otros. Era ingeniería social a escala galáctica. A la 10ª hora, la resistencia organizada había terminado. Las flotas alienígenas se rendían o eran capturadas. Las instalaciones gubernamentales estaban bajo control humano. Las redes de comunicación estaban comprometidas. La velocidad y la contundencia de la victoria humana dejaban claro que este resultado había sido inevitable desde el inicio del conflicto. Por favor, dijo el consejero Berex, con su orgullo completamente desaparecido. ¿Qué quieren de nosotros? Jake Morrison miró a los representantes alienígenas derrotados en la cámara. Eran seres que habían controlado la galaxia durante siglos, que habían tratado a la humanidad como insignificantes recién llegados. Ahora exigían condiciones a la especie que habían intentado suprimir. Lo que siempre hemos deseado, respondió Jake. Una alianza entre iguales. Respeto mutuo, cooperación basada en intereses compartidos en lugar de dominación. Podrían gobernarnos, observar al representante de los tres. Sus capacidades hacen imposible la resistencia. La conquista nunca fue nuestro objetivo, dijo el almirante Philip desde la pantalla principal. Queríamos unirnos a la civilización galáctica como socios. Nos obligaron a demostrar que la alianza requiere respeto mutuo, no sumisión. Lisa Bennett dio un paso al frente con su tableta mostrando nueva información. Las fuerzas humanas comenzarán a retirarse a posiciones defensivas en 24 horas. El personal alienígena capturado será devuelto a sus gobiernos en 48 horas. Las instalaciones ocupadas serán transferidas de nuevo al control alienígena en 72 horas. Los términos fueron generosos, más allá de lo que los alienígenas esperaban. Sin demandas territoriales, sin requisitos de tributo, sin ocupación permanente. La humanidad ofrecía volver a la situación anterior, pero con una clara comprensión de las relaciones de poder reales involucradas. Sin embargo, Jake Morrison añadió, habrá nuevos protocolos para nuestras interacciones. Se respetarán las reivindicaciones territoriales humanas. El comercio humano y las misiones diplomáticas tendrán acceso sin restricciones. Las instalaciones defensivas humanas permanecerán en su lugar, pero no se utilizarán agresivamente a menos que seamos atacados de nuevo. ¿Y si aceptamos?, preguntó Rex, volveremos a la cooperación y la colaboración, pero como iguales en lugar de como subordinados, respondió Jake. Compartiremos tecnología, coordinaremos la exploración y trabajaremos juntos en desafíos comunes. La diferencia es que ya no confundirán nuestra disposición a cooperar con debilidad o sumisión. La votación fue unánime. Todas las especies representadas en el Consejo aceptaron los nuevos términos de inmediato. La alternativa, como habían aprendido durante las últimas 17 horas, era la subyugación total por parte de una especie que se había estado preparando para este momento desde el día en que se unió a la civilización galáctica. Al terminar la sesión y al salir los alienígenas en un silencio atónito, Jake Morrison y Lisa Bennett permanecieron en la sala. La mascarada diplomática que había consumido 3 años de sus vidas finalmente había terminado. ¿Creen que aprendieron algo?, preguntó Lisa.
Jake Morrison observó los asientos vacíos donde los representantes alienígenas habían pasado años tratando a la humanidad con condescendencia y desprecio. Aprendieron que los humanos no son débiles, ni sumisos, ni deben ser subestimados. Queda por ver si aprenden a ser compañeros dignos. En la pantalla principal, el almirante Phillips apareció por última vez. Todas las fuerzas humanas informan que la misión ha sido completada. Retirándose a posiciones defensivas según lo previsto, la galaxia está segura. La mascarada había terminado. La humanidad había revelado su verdadero rostro a la galaxia. Y ese rostro no era el de la especie débil y complaciente que los alienígenas creían que eran. Era el rostro de guerreros que habían elegido la paz, pero estaban totalmente preparados para la guerra. La galaxia nunca volvería a subestimar a la humanidad.